En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Trajano Vidal Potentini, brillante abogado, escritor de muchísimos libros y presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Doctor, como siempre, un honor. Bueno, buenas noches a ustedes y de verdad que mi gratitud particular, especial, por este espacio que nos ceden para venir a participar de la pista que siempre se mantiene caliente en el orden de los análisis noticiosos y de este trabajo de información y de ser, si se quiere, ese muro de contención en que se han erigido los comunicadores con el uso de la libertad de expresión entre lo que es dictadura y democracia. Esa labor que ustedes hacen y que nosotros pues felicitamos y a su disposición siempre. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Vidal Potentini, un tema de debate ha sido lo de la reforma constitucional, que el propio presidente de la República, Luis Abinader, lo ha puesto como centro de atención por el mismo tema de que quieren con el tema del Ministerio Público Independiente. O sea, su opinión al respecto sobre esto, que se ha debatido mucho y cuestionado mucho. Miren, mi configuración como profesional en términos generales es pro reforma. Yo creo en los procesos de cambio que se van afinando, que se van mejorando. Esa es la esencia del derecho, irse adecuando a la realidad social en un país, en un momento histórico determinado. Y siempre creo que hay que hacer cambios y ajustes, no solo a nivel de reforma constitucional, sino en cualquiera de los órdenes. Desde luego, en este proceso de transición, aun cuando lo que se está proyectando, pues ya una reelección, y todo eso está orientado, está afinado porque se trata del mismo gobierno. Y es lamentable que aquí no haya la conciencia y los funcionarios pues ayuden a su presidente y hagan lo que hacen países más avanzados que nosotros, que es poner a disposición del presidente los cargos. Todos los cargos de la administración pública se ponen a disposición del presidente para que éste tenga la comodidad de abocarse eventualmente a lo que sería un proceso, aunque sea mínimo de transición, de inaugurar lo que sería pues ya un nuevo periodo constitucional y no hay esa ayuda. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que se advierte? No veo las posibilidades de que haya una discusión como se necesita con la profundidad, ese pacto social, ese pacto político que implica una reforma constitucional. No veo las condiciones. Faltan apenas unos 40 y tantos días para lo que sería el mes de agosto, para lo que sería ya el cambio de una legislatura a una legislatura ordinaria. Entonces no habrán condiciones y máxime porque en esta pautada o planteada reforma constitucional se habla de ponerle un candado al tema de la reelección, pero ese candado precisa entonces abocarse a hacer algunos cambios de cara a lo que es el mecanismo del proceso de reforma constitucional. Y ese es uno de los temas que están listados en el artículo 272 que precisarían de un referéndum aprobatorio. Y cuando hablamos de un referéndum aprobatorio, es otro proceso eleccionario. No vamos a salir de sucesivos procesos eleccionarios y estaríamos metiendo en este momento al país de nuevo en otro proceso eleccionario que precisaría por lo menos de la participación de 2.400.000 personas, que es el 30% de los inscritos en el padrón electoral, que tendrían que participar para que el mismo referéndum aprobatorio tenga validez. Por eso yo entiendo que no es un tema de la política y es un tema político, es el arte de lo posible, no es viable, no es posible en este momento hablar de reforma constitucional. Yo creo que más que todo lo que pudiera así considerarse que es inminente y que tiene que empezar a discutirse y que también tiene un calado amplio a nivel de impacto en cualquier sociedad, en cualquier país, el tema de la reforma fiscal. Eso sí creo que pudiera considerarse e ir discutiéndolo. Ahora, hay un contraste porque de acuerdo a las declaraciones del presidente Luis Abinader, este indicó y siguieron en esa misma línea los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, para el 16 de julio, o sea, en apenas un par de semanas, estaba la posibilidad de discutir y llegar a pasar de todas estas reformas, más de 12 planteadas por el presidente Abinader, 4. Entre ellas, evidentemente, la constitucional, la fiscal, y luego agregaron como principales también la seguridad social.
Mi pregunta sería la siguiente. Usted habló de que, por ejemplo, el tema de los cargos, que es muy recurrente aquí, de eternizarse en ellos, no se ponen a disposición. Aunque popularmente se dice que cargos son cargas, aquí se aplica al revés la fórmula. Se cargan con los cargos. Viendo toda esa realidad dominicana, que no necesariamente se ciña a las normas que la Constitución exige, el tema del referéndum, que también está en el Congreso actualmente, habiendo pasado una primera lectura, pero con un aspecto polémico y también muy peligroso, que es la inclusión de los naturalizados para poder también optar por ese proceso eleccionario en temas fundamentales del país. ¿Usted considera que dado el escenario que tenemos actualmente y una oposición que luego de las pasadas elecciones definitivamente quedó anulado y está en un proceso de reconfiguración sociopolítico el país, qué pasaría de aquí a la fecha que ha establecido el presidente Luis Abinader como una posibilidad de reforma? ¿Para qué está preparado el país asumir para esa fecha, que sería prácticamente 2 semanas? Y también saber qué aconteció con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque evidentemente dimos seguimiento a toda la incidencia lamentablemente tortuosa que se generó y obviamente lo que ha sido Vox Populi, el tema del botín político desde allí. ¿Qué es lo que está pasando? Para responder a su primera inquietud, se lo grafico de la siguiente manera. Hablar de las reformas en la República Dominicana, tendríamos que retrotraernos a los presidentes que han incursionado, que han participado en los últimos años de alguna modificación, alguna reforma, que es la denominación correcta que se da en términos constitucionales a una constitución, valga la redundancia. El caso de Leonel Fernández, el caso de Danilo Medina y el caso de Hipólito Mejía. Y por eso muchos dicen, bueno, es que una reforma perfectamente se puede configurar, se puede hacer si hay la voluntad de un día para otro, 3, 4 días. Se ha planteado eso. Pero vimos el caso de Leonel Fernández, que es el que hace una gran reforma y que desde el 2007 se estuvo trabajando en lo que sería un proceso previo de consulta, de mucho análisis, de mucha participación a nivel nacional, y del 2007 vino a configurar o vino a lograr unos 3 años y tanto después lo que fuera su reforma, o sea que se discutió por mucho tiempo, 2007 al 2010. Pero no tenía Congreso absoluto. Pero fue aún con el Congreso, pero fue una gran discusión y fue un cambio radical porque estamos en presencia de una constitución que adopta el Estado Social y Democrático de Derecho y que trae ya ribetes de democracia directa o participativa en función de la configuración de lo que hoy tenemos a nivel constitucional. Pero vimos después cómo Hipólito Mejía, o antes cómo Hipólito Mejía, habría hecho y que nos pusimos de acuerdo en lo que fuera una reforma constitucional, pero fue con el único propósito, esa sí podía hacerse de un día para otro, de hacer 2 cambios, eliminar los colegios electorales, fue lo único que se hizo, y el restablecimiento de la reelección. Pero lo mismo hizo Danilo también, eliminar en este caso el impedimento para el tema de la reelección y ponerle un candado en relación estricta y exclusivamente al mismo Danilo. Entonces, esas sí podían hacerse en 3, 4 días, pero esta que está planteando el presidente de la República no se puede desarrollar, no se puede resolver en 2 o 3 días porque la misma implica un mecanismo que estaría, en este caso, tocando los cimientos de la estructura de reformar o de modificar la propia Constitución, que en función de eso habría entonces que hacer un referéndum aprobatorio, y ese referéndum, aun cuando no tenemos una ley de desarrollo, poco importa porque se basta por sí solo, porque es una consulta al cuerpo electoral y tiene la Junta Central Electoral la capacidad reglamentaria para entonces establecer algún aspecto que le pueda hacer falta a la hora entonces de desarrollar ese proceso electoral, que no tiene grandes, por no decir ninguna complicación, porque lo único que tú te vas a expresar con un sí o con un no para ver si eso pasa dentro de un proceso eleccionario. Un sí o un no de esa consulta con un mínimo del 30% de los inscritos en el padrón electoral. Por eso digo que es complicado, es complejo. Lo que sí pudiera ser la primera discusión, y nosotros vamos a participar en cualquier discusión que se haga, y digo nosotros porque lo haríamos como colegio de abogados, porque en el caso de colegio de abogados nosotros tendríamos que reivindicar esa necesidad fruto de todos los países y por qué no del sitiar que tienen que tener los colegios de abogados, que es un espacio, un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, como parte de esa estructura programática donde convergen todos y cada uno de los abogados, que es el gremio que tiene hoy por hoy unos 80,000 afiliados. Entonces nosotros vamos a pelear por esa parte en el momento que sea, y vamos también a asumir, o lo estamos haciendo, nuestro rol en virtud de la ley 3-19,
que es la que instituye el Colegio de Abogados, que nos da la capacidad, la calidad de ser asesores del Estado en materia de reformas institucionales. Lo que ha pasado con el colegio es que previo o en lo que ha sido todo este escarceo, todo este proceso de discusión, la comisión electoral que nos proclama, de igual forma nos juramenta, después una sentencia del Tribunal Superior Electoral, a la hora de verificar esta sentencia del Tribunal Superior Electoral, vuelve la comisión electoral y también nos ratifica. Nosotros somos el presidente legítimo y válido del Colegio de Abogados y como tal estamos ejerciendo nuestras funciones. Ahora mismo pues tienen todas las cuentas de los recursos del colegio, la tienen embargada. A mí poco me importa porque no es un tema de dinero. Yo tengo vocación, si tengo que cobrar, como no lo he hecho, no le he puesto la mano un centavo. Y lo que he administrado en cualquier momento lo estamos ya presentando en un informe de gestión. Son los gastos mínimos en que he incurrido y no me importa que tengan embargado. Nosotros tenemos la vocación y no vamos a dejar que sucumba lo que son esos servicios. Estamos a la espera del Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano jurisdiccional de la República Dominicana, y en el sentido, como entiendan que den su sentencia, la vamos a acatar y la vamos a respetar del Tribunal Constitucional en un recurso que nosotros depositamos. Estamos a la espera y queremos que a la mayor brevedad pueda esto, porque es de emergencia, puede esto darse, a ver si se despejan y se entienda que necesitamos reunificar la clase jurídica, que tenemos que relanzar este colegio de abogados, que tenemos que hacerlo en conjunto, que tenemos que tener esa apertura. Por eso en esto, pese a todos los improperios y toda la barbaridad, nunca le he contestado a nadie, porque esto no puede ser personal. Los abogados somos una clase y como tal tenemos que dar el ejemplo, tenemos que pensar en los demás, tenemos que tener esa unificación, esa conciencia de clase. No podemos seguir haciéndole daño al gremio y nosotros vamos a seguir ejerciendo y dando ese servicio en beneficio de la colectividad. Y poco no importa y se verificará. Poco no importa el tema del dinero porque no le hemos puesto ni le vamos a poner la mano un centavo que no sean en los gastos mínimos y que en modo alguno tendrá que ver nunca conmigo, con beneficiarme en nada. Vamos a seguir de nuestro bolsillo, si tenemos que hacerlo, supliendo todo porque es una vocación. Nos metimos en esto y pusieron en nuestros hombros todo lo que votaron por nosotros, el creer en nosotros y esperar que podemos nosotros restablecer este gremio. Ojalá que puedan entenderlo los demás. Somos nosotros el presidente legítimo y como tal vamos a seguir cumpliendo con nuestras funciones. Doctor Trajano Vidal, ¿usted estaría de acuerdo con un ministerio de justicia? Reitero, yo soy pro reforma. Claro que hay una serie de elementos que perfectamente puede pautarse, puede reorientarse el activismo del Estado, no para ampliarlo, no para agrandarlo, sino para darle un mayor escenario de integralidad. Por ejemplo, un Ministerio de Justicia perfectamente pudiera tener en su haber, dentro de los viceministerios que tendría, lo que es un esquema de reformas institucionales para operativizar todo este tema como parte del Estado, como parte política del Estado, de ese levantamiento, de lo que eventualmente serían pues ya las reformas para empezar a discutir, para estar constantemente en esos cambios, en esa modernización del Estado y también del Poder Judicial, en ese apoyo. Un ministerio más que de justicia, que sea de justicia y transparencia, sin hacer la alusión necesariamente a la fundación que nosotros pues dirigimos, sino que hago referencia a un ministerio de justicia y transparencia porque tú pudieras recoger algunos elementos dentro del ámbito administrativo que necesitan un mayor potencial, como lo es, por ejemplo, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Entonces tú puedes integrarla ahí. Tú puedes integrar el INACID, tú puedes integrar algunas funciones que hoy por hoy no deben estar en manos de la Procuraduría General de la República, porque ya el Ministerio Público es una parte activa en todo este proceso de persecución penal, como lo es, por ejemplo, el sistema carcelario. Perfectamente todos estos temas, la conexión con la defensa pública, todos estos temas deben ser parte indefectiblemente de eventualmente ese Ministerio de Justicia y Transparencia, que bien pudiera hacer acopio de todas estas funciones y servir. Y para eso ni siquiera habría que cambiar la Constitución. Eso se hace en virtud de la ley orgánica, la 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública a nivel de los ministerios de Estado. Ahora, hay otro tema que está sobre el tapete, y no necesariamente por transparencia, sino por todo lo contrario dentro del Poder Judicial, y es lo que ha acontecido a raíz de la Operación Calamar con las delaciones premiadas, el tema de la modalidad del criterio de oportunidad, que lamentablemente luego de que se han estado compartiendo algunos elementos de dudoso origen,
deja sobre la mesa lo que cuando regresemos de la pausa vamos a desarrollar. Mantengan la sintonía. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el doctor Trajano Vidal Potentini, jurista y escritor dominicano, quien actualmente preside el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor Trajano Vidal Potentini, habíamos dejado sobre la mesa el tema del criterio de oportunidad que en estos días ha dado tanto de qué hablar, porque hay dudas sobre su aplicación correcta en buen derecho. Alcances y límites de esta modalidad del criterio de oportunidad y las delaciones premiadas, porque lo que se ha estado enviando como mensaje a la sociedad está muy distorsionado de lo que se perseguiría a través de este criterio de oportunidad. Pareciera más bien un criterio de correr más que la bola para estos imputados que no van a estar siendo precisamente señalados dentro de lo que se establecería como la culpabilidad. Van a devolver un dinero utilizando el mismo mecanismo que utilizaron a su vez para defraudar al Estado. ¿Podría, por favor, ser explícito en este tema? Y lo más importante, alcance y límites del criterio de oportunidad. Nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana ya incluso fijamos posición sobre el particular. Lo primero es que nosotros defendemos la facultad, el derecho del Ministerio Público en el ámbito investigativo de hacer uso de esta herramienta que se llama criterio de oportunidad, delaciones premiadas, bajo la modalidad que querramos pautarlo, que querramos plantearlo, porque precisa en su mecánica, en su procedimiento también de la homologación o de la aceptación de un juez y por qué no un largo trajinar, un largo proceso de lo que son estas discusiones y estos acuerdos de los cuales hoy por hoy pudiéramos estar especulando en una serie de consideraciones o aspectos porque no lo manejamos. Por eso tal vez la institucionalización, la mayor profundidad que pueda tener esto precisaría posiblemente, y es a lo que está haciendo referencia la sociedad en un ejercicio de una transparencia mayor, es de que esto se institucionalice y esté tasado de forma más clara. Pero es una herramienta que nosotros apoyamos en manos del Ministerio Público, que no es propia de República Dominicana. En los Estados Unidos, por ejemplo, se usa de manera profusa. El único caso de Estados Unidos es que la justicia no está abierta a ese escarnio, tienen más discrecionalidad, los ciudadanos no tienen ese activismo, esa participación tan cercana, y hay como un mayor fuero interno de soberanía de cara a la política criminal del Estado, que es el que le da seguimiento a todo esto. Pero no se extingue la acción penal y aquí sí. Vamos a ver, porque reitero, no conocemos y por eso pudiéramos entrar en un ámbito de especulación, no conocemos todavía cuáles serían y por eso tal vez hay que propiciar un escenario de mayor transparencia porque no conocemos si estarían extinguiendo la acción penal, si hay una declaratoria de culpabilidad, no conocemos el alcance de los acuerdos. Sí, la parte más preliminar y determinante que es extinción de la acción penal en cuanto siguen con la posibilidad de licitar para el Estado y de hecho se propone que lo hagan para poder entonces solventar una parte de esa deuda por haber estafado. Pero tal vez no sería la licitación. Lo correcto en buen derecho, en lógica, en prevención de la corrupción, es que si esas empresas han estado inmersas, han estado involucradas, se le cancele, evidentemente, que lo que sería pues su licencia, lo que sería su registro de proveedores. Esas empresas no estarían habilitadas para seguir participando. Pero y aquí se premian porque sigue y entonces utilizarían el mismo mecanismo que defraudaron antes. Habría que ver, pero lo cierto es que eso tiene que venir de manera accesoria con cualquier proceso, con cualquier acuerdo, que estas empresas pierdan automáticamente, como se da con el que es funcionario, que deben ser sacados de las compañías o del proceso de licitación con el Estado, porque eso es mandatorio en virtud de la ley. Eso es lo que exige el pueblo. Eso tiene que considerarse. Una cosa es que pudieran haber contratos que estaban en curso y que perfectamente
pudieran terminarse y que sea parte del acuerdo, eso es una cosa. Pero que lo van a poner a pagar, no, sería un absurdo que lo van a poner a pagar, lo van a habilitar para que es una licitación, sería un absurdo porque hacer ese planteamiento implica que sin tú llenar las condiciones, te van a permitir entonces de manera privilegiada que tú tengas eso porque van a hacer un canje. Eso me parece hasta poco lógico el que eso sea lo que se puede estar dando. Por eso digo... No es lógico, doctor, es corrupto. Pero por eso no conozco y me parece, reitero, me parece un absurdo que se esté planteando o que eso esté considerado en un acuerdo el que te van a llevar a participar en una licitación porque en un futuro tú pudieras pagar con eso. Como que no es la firmeza que se está planteando en un acuerdo en esas delaciones premiadas que están dando resultados. ¿Qué dice el Instituto de Naciones Unidas del delito, de la droga y el delito? Que ni siquiera el 1% se recobran de manera normal, de manera ordinaria en la persecución de la corrupción administrativa, de la gran criminalidad, y por eso tenemos institutos o tenemos una ley que debe ser implementada a la mayor brevedad posible porque está ya vigente, como es la ley de extinción de dominio, ni siquiera el 1%. Y este Ministerio Público por lo menos empieza o está dando resultados a nivel estadístico. Lo que podemos de tontos, no, lo que nosotros debemos pedir, porque reitero, estamos especulando. Yo descarto desde aquí que no responde a ninguna lógica, que te van a decir que en un acuerdo te van a dejar suelto para que tú pagues cuando tú ganes una licitación. Por eso es que el pueblo está quejándose y lo ha manifestado, y entonces la respuesta del Ministerio Público a través de la Procuraduría es la censura a quienes lo están delatando. Es que eso no es posible, eso es incierto. No puede plantear nadie porque eso no puede ser una condición que tenga certidumbre en un contrato, el que tú vas a licitar a ver si te dan y si nunca tú ganas una licitación. Por eso digo, desde 1978. Doctor, entonces con eso no se puede solucionar. Eso habría que verlo. El primer segmento hablábamos del tema de la reforma constitucional. Sabemos que todo candado tiene su llave. Entonces, con este tema, que el propio presidente ha hablado mucho del tema del candado, esto no podría tener la posibilidad de que se produzca una tercera reelección o que se habilite, en todo caso, a Danilo Medina. Bueno, es que si hay una reforma constitucional, automáticamente, bajo el criterio, bajo el concepto que sea, automáticamente se le ponga la mano a la Constitución, están todos habilitados. Danilo, Abinader, claro que sí, eso es una condición propia de ese cambio, de ese reseteo jurídico, constitucional que se le hace a todo esto. Comienza en cero. Comienza en cero para todo el mundo. Claro que sí, automáticamente está la habilitación, salvo Abinader haga el mismo harakiri que planteó Danilo, que es que le pongan un transitorio de que él no puede aparecer más en el escenario político, y no creo que lo va a hacer, y máxime cuando la oposición está muy débil porque no hay muchos interlocutores, de abrazar lo que es el ideal democrático, que es el equilibrio, porque ahora mismo el PRM tiene mayoría absoluta en todos los órdenes. Hay otro aspecto también de preocupación con el tema democrático, pero ahora partiendo desde el aspecto demográfico. Hemos visto cómo a nivel migratorio la problemática que ha acarreado sobre la República Dominicana ya trasciende hasta la propia soberanía nacional. ¿Cuál es su valoración sobre el impacto más inmediato y concreto en la sociedad dominicana de la migración masiva ilegal que hemos recibido por años? ¿Hasta qué punto usted entiende que ese haber llegado a tocar hasta la soberanía nacional requiera de qué tipo de esfuerzos por parte de la sociedad dominicana para revertir este trayecto nefasto para el país? Mira, es una pregunta difícil porque me deja como con pocas herramientas en el orden científico para tal vez hacerte un análisis más consistente con lo que serían esos números y esa proyección. Digo esos números porque tenemos un censo que te da casi la misma cantidad de personas en la República Dominicana que teníamos hace 20 años. Con la diferencia de que se ha incrementado las parturientas haitianas. Y no solo las parturientas haitianas. 70% en la mayoría de las provincias con respecto a las dominicanas. ¿Qué te dice el censo? Que hay 10.7 millones, 773.000 habitantes en la República Dominicana. Correcto. Prácticamente menos que lo que había hace 20 años, que no es la realidad porque tenemos previsiblemente, no tenemos tampoco el sustento científico,
salvo algunos levantamientos que hablan de 700, 800, 1 millón de nacionales haitianos, pero la previsión es que estamos hablando, era en tiempos normales, ahora que todo esto se ha incrementado, estamos hablando de unos 2 millones de nacionales haitianos. Aunque sabe que el censo también hizo una precisión, que fue que un 20% no fue censado. Sin embargo, entiendo que eso crecería mucho más porque hubo residencias que fueron supuestamente censadas con la verificación y no fue así. O sea que podríamos estar hablando de más de un 30%, de manera que ese 10.7... Pero debió hacer esa ponderación, esa variable, esa evaluación, el censo, y haberlo considerado, porque si tú no lo hiciste con un estimado del 20%, tú pudiste buscar una media para integrar lo que es esa cantidad y no hablarme de 10.7. Por ejemplo, ellos sí pudieron afirmar a partir del supuesto casi 70% censado, que entiendo que fue mucho menor por la realidad de estas irregularidades que le planteo, y es que se redujo el crecimiento, pero aumentó en determinadas provincias que coincidencialmente es donde demográficamente tenemos la incidencia de la población haitiana. Lo que yo no tengo duda es de que el tema haitiano es el tema de mayor preocupación para la República Dominicana, el impacto en lo social y con ello pues la parte económica. Eventualmente pues también hablar del parte social, el impacto que tiene esto en la salud pública, en el presupuesto general, en la criminalidad organizada, porque el Estado haitiano es un Estado inviable, así se ha demostrado, vemos que está en manos de la pandilla. Haití es un puente por excelencia para el trasiego de drogas, lo ha sido tradicionalmente y ahora ha tomado ese componente de las armas, que eso hace pues más delicado ya todo el tema y posiblemente es lo que ha obligado a que la comunidad internacional pues tenga que tratar de hacer algo que ha estado renuente. Yo creo que es el mayor problema que tiene la República Dominicana, el Estado dominicano, el gobierno tiene que disponer de políticas públicas, de una política exterior firme que traiga como resultante lo que sería pues contener lo que indudablemente se va a dar en el tema de la frontera. Vemos ya cómo estarían llegando pues las fuerzas internacionales. Con Kenia parece que se le va a meter las manos. Vemos cómo también Barbecue, las bandas están aperturándose a una discusión, pero todavía hay un proceso allí difícil porque las barbaridades que han hecho estas bandas pues no se va a quedar o no se va a dejar de que estén en impunidad. Hay que preparar a la República Dominicana o prepararnos para lo que sería eventualmente esa avalancha, ese mayor impacto. Y por eso digo que la ponderación tiene que ser mayor, tiene uno que disponer de ver cuáles son las estrategias, de hacer las exigencias para ver el impacto en todos los órdenes. Es lamentable de que eso no se estudie, no se analice y de que tengamos entonces un censo que parecería que está calimocho, como decimos, Así es. y que no tiene los elementos, los fundamentos para el establecimiento o esas políticas públicas a nivel de política exterior que deben ser indispensables para el tema haitiano. Doctor, esta semana el Congreso tocó el tema de el Código Penal. Su opinión al respecto sobre esto que lo pasaron al Congreso. El Código Penal se ha mantenido como un rehén, se ha mantenido secuestrado por el tema del aborto, las 3 causales, los grupos encontrados. Estamos hablando de que tiene más de 20 años, casi 25 años, desde que fuera planteado el proceso de reforma, un código que tiene también 200 años de vigencia, un código que ha devenido en la obsolescencia. Tenemos que remontarnos incluso a la ocupación haitiana, que era el mismo código que estaba en vigencia porque es el código de matrícula francesa. Es indispensable, el Código Penal no solamente es libertad de expresión, no solamente es amparo, no solamente en este caso es feminicidio, no aborto como se ha creído, y el Código tiene otras urgencias, es que tiene que trabajar en mancuerna como política criminal del Estado con el Código Procesal Penal. Es indispensable que nos aboquemos bajo el esquema, bajo la consideración que sea, a aprobar un código y que podamos hacer los remiendos o los cambios en el camino. Así que nosotros lo vemos como positivo y como Colegio de Abogados le vamos a dar seguimiento a este tema. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación y muchos éxitos en el tema del Colegio de Abogados. Gracias a ustedes. Y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, finalmente. Así es. Gracias, Trajano. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentros Directos.